Buenas noches. Crece el número de falsos autónomos con la crisis y se estima al menos 4.500 casos en Aragón, según Autónomos de Aragón. Analizamos con nuestros invitados este fenómeno de trabajadores que tienen dedicación exclusiva con una empresa, pero no tienen con ella una vinculación laboral directa. Hablaremos además de las estimaciones del presidente de Telefónica, César Alierta, sobre el paro. Cree que se puede reducir al 8% en 2018. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Muy buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar. Es verdad, no habíais coincidido. Bueno, vamos a comenzar ya hablando de ese primer tema, los falsos autónomos, que denuncia Autónomos de Aragón, la Asociación Aragonesa de Autónomos, que ha crecido con la crisis. Se estima 4.500 personas que están en esta situación, es decir, que tienen una vinculación laboral con una empresa, pero ellos deben de pagar las cuotas a la seguridad social. ¿Cómo valoráis vosotros este aumento de estos llamados falsos autónomos? Salvador. Bueno, en primer lugar, yo ya le había dado la enhorabuena. Sí, es verdad, que me lo había dado fuera de cámara. Ahora ya hemos coincidido. Presencialmente. El tema de los autónomos. Hombre, lo que está claro es que siempre lo que hay que hacer, tenemos que hacer todos, es cumplir la ley, ¿no? Y la ley está ahí para todos. Pero también no es menos cierto que hay que, por buscar explicaciones a veces de actuaciones que siempre también las tienen, venimos de una etapa en que más que menos se le cayeron sus ventas. Si hablas de medios de comunicación, se les cayó la contratación de publicidad. Ha habido un intento, yo me imagino que ha habido un intento de mantener el máximo de puestos de trabajo con arreglo a las posibilidades, porque muchas de las empresas están con deudas, refinanciando deudas y tratando de mantener su establecimiento de cualquier actividad. Que haya alguien que haga abusos, yo creo que eso hay que cumplir la ley, hay que tratar de que la gente no cometa abusos. Probablemente incluso se da la circunstancia de que hay alguien que solicita y que casi argumenta para tener una relación laboral la vía autónoma, ¿no? También los hay, que también los hay. Pero lo que no es menos cierto es que en la medida que se va generando una situación distinta en cuanto a que estamos, pues la economía está funcionando mejor, hay previsiones de crecimiento del PIB, las empresas empiezan a levantar vuelo, lo que está claro es que hay que corregir cualquier situación que sea anómala y a lo mejor son interpretativas de la ley, porque yo estoy convencido que muchas de las circunstancias que están concurriendo es en una interpretación de la ley, a lo mejor al límite, en ese hilo que separa o que a lo mejor no está desarrollada suficientemente para que no solo sea interpretativa, sino que quede claro cómo hay que cumplir, porque además todos la tenemos que cumplir, ¿no? Patricia. Me parece una auténtica barbaridad. Falsos autónomos, que decir que ya lo define el concepto. Falso autónomo es una persona que está trabajando por cuenta propia, pero para cuenta ajena, es decir, tiene una vinculación laboral con una empresa de forma exclusiva, pero resulta que luego su seguridad social, las cotizaciones, etcétera, las tiene que pagar. Yo creo que es un síntoma de la sociedad en la que vivimos. Y son falsos autónomos precisamente por eso, porque sí hay la necesidad de tener ese puesto de trabajo de una forma continuada en el tiempo. Tenemos una reforma laboral que en estos momentos permite cualquier tipo de contratación. Hay empleo, lo hemos hemos hablado muchas veces, una reforma laboral que daba empleos temporales, que bueno, se puede prácticamente echar a la gente gratis de un día para otro. De añadir, dar un paso más en el falso autónomo, yo creo que es un síntoma nefasto de la sociedad en la que estamos viviendo. Máxime cuando hay una serie de empresas que me consta que con beneficios, además, en vez de estar contratando a sus trabajadores, los tienen en esta situación. Bueno, pues claro, así es fácil cuadrar casi todas las cifras y cuadrar también incluso las cifras del desempleo. Es que estamos hablando de una realidad muy seria. La crisis económica dispara porque le obliga, muchas empresas deben estar obligando que si se quiere trabajar con ellas, la forma de contratar o la forma de tener una vinculación con la empresa es a través de ser un falso autónomo. Hay que ponerle coto. Yo me alegro que se haya puesto encima de la mesa porque es algo que se sabe, pero se habla muy poco de este tema. Desde luego yo no sabía en las cifras en las que estamos moviéndonos, que como digo me parecen absolutamente alarmantes, de síntoma
de la sociedad en la que nos movemos, de síntomas de las relaciones laborales y contractuales que existen, y que luego esto además te da un análisis falso de cualquier cifra de dato que puedas poner encima de la mesa. Y me explico con esto. Es decir, si estos falsos autónomos, en vez de ser 4.500, que son los que tenemos en estos momentos, o según nos han dado las cifras, pudieran ser 10.000, 20.000 o 30.000, posiblemente las cifras de desempleo en esta comunidad autónoma podrían bajar. Pero no sería verdad que no ha bajado el desempleo, sino que la realidad en la que nos estamos moviendo es una realidad diferente. Y yo creo que esto es algo muy serio y muy grave, y yo creo que las inspecciones de trabajo, yo creo que desde la Administración hay que tomar una serie de medidas y actuaciones. Y desde luego, en aquellas empresas que además tienen beneficios, que se permitan. No, yo creo que ahí Salvador está siendo políticamente correcto, dice que no flaquean, que están en la delgada línea roja. Yo creo que están en una flagrante ilegalidad, siendo conscientes de lo que están haciendo. No podemos hablar de No, digo, perdona, que simplemente que a lo mejor lo debía haberlo dicho, disculpa que te interrumpa. Yo creo que este fenómeno se da más, no se da en las empresas, se da más en los pequeños negocios, Sí, bueno, decir que las empresas, incluso disciplinada y atenta. Incluso en alguna gran empresa importante también se dan este tipo de cuestiones que están encima de la mesa. Puede haber algún caso, alguna excepción, pero se dan menos pequeños negocios. Pero que lo que me refiero, yo creo que en estas, que sobre todo en unas empresas que tienes la capacidad para poder asentar, generar empleo y lo que todo conlleva, que se esté utilizando este tipo de artimañas y de tretas, desde luego no podría salir gratis. Yo creo que se debía ser ejemplarizante, porque al final lo que estamos haciendo es que la crisis, además de estar soportando la ciudadanía, la mayoría social, pues resulta que además también ahora hay una masa más, un agravante, que es este caso, por ejemplo, el de los falsos autónomos. Desde luego, como digo, me parece un síntoma de la realidad de la ciudadanía que nos estamos moviendo. Rosa. Déjame, porque además ya sabéis que es mi oficio y es verdad que el dato me sorprende. Hablaba UPTA de 160.000 profesionales en España, 4.500 en Aragón. Yo debo confesar que estoy sorprendida. Empiezo por una parte de tu intervención. Dices, has dicho, a mí me consta que hay empresas, a mí no me consta. Bueno, yo he leído en los medios de comunicación. Vale, a mí no me consta. Y si me constara, animaría a los trabajadores a que lo denunciaran. Está la inspección de trabajo y entrando en ella. Por eso te lo digo. Claro. Animaría a la inspección de trabajo a que lo denunciaran. Porque efectivamente ya han surgido nuevas modalidades de entrada en la empresa. Ya se ha flexibilizado internamente, o se ha flexibilizado el mercado laboral interna y externamente, y yo creo de verdad que las empresas han hecho un esfuerzo enorme estos últimos años. Donde se ha podido mantener el empleo, se ha mantenido. Yo sabéis que jamás he culpabilizado a las empresas, porque si la demanda caía en picado, no puedes mantener el volumen de empleo a no ser que te lleves la empresa completa. Por lo tanto, no solo no las he culpabilizado nunca, sino todo lo contrario. De hecho, se empieza a espabilar la demanda y empieza a generarse empleo. Entonces, yo creo que son situaciones concretas de empresas, o como se quieran llamar, desde luego no empresas que deben calificarse como tal, que están haciendo un uso. Un abuso. Pues sí, iba a calificarlo, pero un abuso de las posibilidades legales que hay ahora mismo. Ya el autónomo dependiente que se creó ya genera, ya sabéis que es el que depende exclusivamente de una sola empresa, ya tiene ahí una difícil separación con el trabajador por cuenta ajena, pero bueno, la jurisprudencia ha contribuido a aclarar esa figura. Lo otro es imposible. Es imposible, por debería lo tanto, ser imposible, claro, porque pasar bueno, esto pues la ocurriendo. Inspección de Trabajo hará lo que tenga que hacer. Pero no recuerdo que hace ¿Está unos reprobado años... por la ley o no está reprobado por la ley esta situación? Hombre, claro, Es la que Inspección de no Trabajo puede está ser. enterando. El trabajador por cuenta ajena, para serlo, tiene que cumplir una serie de requisitos, de horarios, de asistir a su centro de trabajo, estar bajo la directriz o dirección. Está perfectamente definido en el Estatuto de los Trabajadores, como definido está el autónomo y definido está el autónomo dependiente, que es el que... Por eso hablamos... ¿No crees que esto no es un síntoma de ese tipo de... Claro, estamos hablando, y lo digo, lo dejo porque es para llamar a la reflexión también. Ese síntoma de deterioro de condiciones laborales, de ese abuso que se hace en situaciones de crisis y momentos especialmente duros, que la gente está muy desesperada porque necesita tener un empleo. Quiero decir que yo creo que también es un síntoma, cuando digo social, de ese punto de llegar a los límites de lo del abuso, del deterioro de las condiciones laborales en las que nos encontramos a veces. Yo no pero que estamos hablando del tema de unas cifras, por eso digo, cuando digo las cifras son escandalosas. Si no hubieran salido estas cifras, probablemente no hubiéramos tenido este debate. Pero me refiero que la figura en sí misma
Yo creo que sí que la No. situación, Yo las creo que no. condiciones No. y el Que son momento una cuadrilla permite de- No, no, gráficamente vamos a será, ver, yo pero bueno, no, perdonad- obviamente no lo voy a justificar, pero quiero Sí. decir que es precisamente Perdonad- que es un síntoma de Vamos a enfermedad dejar que- del deterioro de las que- condiciones y las Yo perdona relaciones que laborales. insista si habéis leído toda la información que ha aparecido, por eso yo insisto. En primer lugar, inspección de trabajo y empresas. Las empresas están permanentemente sometidas a inspecciones de trabajo. Yo las empresas... Bueno, más o menos. No, sí. Hombre, si Y en ca- algunas no se les no, había no, podido no, pasar no, tanto. cada- y las empresas en general, yo no digo que haya, en todo hay excepciones, ¿no? En todo hay excepciones. Pero las empresas en general no se juegan eso, no se lo juegan. que no. No se lo juegan porque tienen inspecciones. Yo estoy hablando, y cuando uno lee la información con detalle, observa, o lo que se ha ido publicando sobre este tema, es pequeños negocios, pequeñas actividades, incluso especialidades médicas que se juntan 2 o 3 para compartir un Sí, pero alquiler. eso sí Es que hay- puede. sí, pero es que ahí donde está. Si la habéis leído la información ayer. Bueno, está. sí que había puede algún ser. Pequeñas caso que no actividades. era tampoco tan Bien, que habrá excepción, excepciones. Habrá excepciones. Si estuviera esto, Patricia y Rosa, si estuviera generalizado en las empresas, las cifras serían muchísimo mayores. Yo Pero creo que no lo está. infinitamente De hecho, Si mayores. las fueran empresas- mayores estaríamos hablando ya de un De problema de otro tema. fraude Pero que fiscal. no está Exactamente, el claro. problema ahí, insisto, que puede haber excepciones, ¿no? Pero Y yo de hecho creo- alguna excepción se citaba y tal, pero no está instalado porque es muy difícil y porque una empresa se juega mucho. Se juega mucho y aparte en las empresas como nosotros las conocemos y de las empresas que estamos hablando, que en su gran mayoría, pequeñas y grandes, cumplen rigurosamente la ley, también hay un control sindical Muy que fuerte. desde luego no permitiría que esto sucediera. pero que- No creo, Salvador, que la noticia tal como ha trascendido sea el caso concreto que tú has comentado de varios autónomos que se juntan, porque esa situación sí que es el del autónomo si de los siempre, hay, eso sí que es... si la noticia, claro, luego nosotros, Yo creo que nosotros conocemos, para empezar conocemos lo que han publicado los medios. No, y, hombre, No conoces y la alerta que te Pero dan, la alerta. pero cuidado que Pero esa- citan- la figura está Pero porque- subiendo en unos porque niveles, la- hombre. Claro. Pero yo creo que en momentos, a ver, bueno, no lo sé, las situaciones, no lo sé, no, sí, las situaciones de mucha gente de desesperada, de crisis, cuando has tirado a veces de anuncios laborales y de empleo, se leen cosas que son una auténtica barbaridad. Luego Algunas hay- que rayan directamente Bueno, es que con nos hemos legalidad. No, pero y en A otros ver. casos en el que decir, oiga, usted si mire, yo le voy a contratar y esta empresa tiene más o menos un cierto renombre o cierta voluntad de poder seguir trabajando, pero a usted yo no lo puedo contratar. Eso es así. Yo estoy Y le dice, convencido. entonces usted, mire, pues se hace autónomo, pero no se preocupe porque al final usted es como un trabajador más. Lo único que usted se paga la cotización. Pues no. Yo, por Obviamente, ejemplo- claro que no, pero que eso se está utilizando. Yo creo que se ha Por utilizado, ejemplo, y no por voy a citar generalizar, pero que se ha un utilizado colectivo, por en un citar- momento. Ser así hay que en denunciarlo, lo que y caiga la, el peso de la la ley. vulnerabilidad de muchísimas personas en un momento de desesperación, Hombre, claro. lógicamente, pues le hace tener Por que citar- comulgar con Salvador, Por citar con de un molino. colectivo, sabéis que Es horrible. había muchos empleados del hogar que no Sí. pagaban. Y hay muchos empleados del hogar que se han hecho autónomos. Sí. Por ejemplo, hay un colectivo que fíjate el número. Pero eso no que sería el puede caso del falso autónomo. Yo creo que salir. No, trabaja pero es para que, más de pero un ahí no empleado. yo tendría que conocer la información con Pero, detalle. bueno, yo cuando hablo de un falso autónomo me Pero yo refiero estoy a hablando- alguien que un falso autónomo es aquel que no es autónomo, es decir, que tiene una relación laboral exclusiva con una empresa y va todos los días, de lunes a viernes, con un horario laboral, a Sí. sentarse en un Ahí sitio, la- en un espacio físico. De eso se hablaba con Y el falso además, no, autónomo. no es así tampoco. Bueno, ¿eh? bueno, En yo creo el que Tiene que tema dar de- precisamente- de empleadas de hogar se Pero creó es ahí otra una cosa. En fin, que quiero decir regularización que distinta. para hablar de esto, lo primero que había que conocer un informe con más Bueno, detalle. si os parece, seguimos hablando de empleo en esta ocasión de las palabras del presidente de Telefónica, César Alierta, que en Zaragoza dijo esta semana que él cree que sí que se puede bajar la tasa del paro al 8% en 2018. Son 4 puntos o 5 puntos en unos 4 años, son 16 puntos. ¿Veis esto posible? ¿Es demasiado optimista, Rosa? Bueno, a ver, con las estimaciones, con la creación de empleo que ya hubo el año pasado y con las estimaciones que hay para este año, si aplicas la regla directamente, pudiera ser que sí, que los niveles de desempleo se redujeran notablemente. Pero claro, él pone una serie de premisas que en este momento yo creo que no se pueden cumplir. Él habla de algo tan básico como una reforma global del sistema educativo que establezca pasarelas claras entre el mundo del empleo y el mundo educativo. Habla de la formación dual que está implementada, pero no a los niveles que está en Francia y en Alemania. En fin, yo creo que aquí volvemos a uno de los temas que es reincidente. Es que la reforma del sistema educativo requiere de un gran consenso social
y requiere flexibilidad para adaptarse a la globalización, pero también requiere estabilidad. Y no puede ser que cada 4 días cambiemos el sistema educativo, lo cambiamos con cada legislatura, pero ya no solo, aún no hemos acabado de implementar un sistema y ya estamos proponiendo otro. Yo creo que en fin, yo deseo que esos datos se cumplan. Él hablaba sobre todo de emprendimiento. Conectando este tema con el tema anterior y hablando de una cuestión que ya ha salido en esta mesa también y que además yo creo que está de acuerdo el 100% del empresariado también, bueno, pues han sido años duros, ahora se está empezando a crear empleo, un empleo diferente, y ahora tienen que empezar a crecer los salarios, y eso ya también hasta las propias empresas lo prevén y la propia reforma laboral lo prevé a través de la propia negociación colectiva. En definitiva, ahora hay que intentar estabilizar todo ese empleo. Evidentemente se han creado nuevos mecanismos, está el tiempo parcial que ha crecido notablemente, pero que yo creo que la gente lo demanda, determinados colectivos lo demandan. Hay que intentar, una vez que estamos creando empleo, ahora hay que mejorar la calidad de ese empleo. Y es importante, lo que comentábamos hace un momento, el crecimiento de los salarios. En definitiva, tenemos que llegar a ese nivel del 8%, pero además tenemos que llegar en poco tiempo y con calidad. Patricia. Yo discrepo absolutamente el señor Alierta en las condiciones y en la realidad en la que nos movemos, que posiblemente nos movemos en dos realidades completamente diferentes, el señor Alierta y en la realidad en la que yo me muevo. Pero bueno, todas las previsiones hasta la fecha del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, a nivel estudios a nivel internacional y a nivel europeo, este ritmo de crecimiento, hasta que ha hablado el señor Alierta ayer por la mañana, estábamos hablando que para conseguir tener los mismos niveles de desempleo que antes de la crisis, estábamos hablando de 10 a 15 años. Bueno, que ya era una auténtica barbaridad. Hay dos partes que las que comparto con Rosa. La educación, efectivamente, yo llevo defendiendo y muchas veces clamando en el desierto solos la necesidad de un pacto de Estado con el tema de la educación, y cuando hablo del pacto de Estado de la educación no me refiero a que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo ellos. Una cosa global. Yo siempre pongo a Francia como ejemplo de envidia de la capacidad que han tenido de entender que la educación está por encima del carácter bipartidista o del carácter partidista, y menos con este país que se ha utilizado la educación como arma arrojadiza entre los dos grandes partidos, y es un error absoluto. Dicho esto, de la educación, de la dual, de esto, no se puede aprobar una ley de educación como la que ha aprobado ahora el gobierno del Partido Popular, lo digo tal cual porque la ha aprobado solo el Partido Popular. Está anunciado que se va a volver a derogar, es una ley de educación que va a tener, antes de que se implante, se va a retirar. Esto no es una auténtica barbaridad, y eso es una realidad. Pero luego hay otra parte, que es el tipo de empleo que estamos generando, qué tipo de empleo se crea, y si ese empleo te permite vivir o no. Porque claro, podríamos tener un pleno empleo, es decir, porcentualmente, yo ya no hablo de porcentajes que siguen siendo dramáticos, sino no solo de la cantidad, sino de la calidad. Porque claro, se puede salir, él vinculaba luego directamente al emprendimiento, y no voy a hacer el chiste fácil, pues si tenemos falsos autónomos, ¿qué iba a hacer? Pues claro, con falsos autónomos igual llegamos al pleno empleo. Y no quiero frivolizar con un tema que es muy serio, porque lo de lo que estoy hablando me refiero es que, claro... Telefónica cuando habla precisamente ¿qué tipo de empleo? Al contrario. ¿Qué tipo de empleo? Si ese empleo permite luego a la gente tener unas condiciones dignas de vida, de calidad, y desde luego todos los parámetros y todos los indicadores señalan lamentablemente que no es así. Y yo creo que en estos momentos de crisis dura, que la gente lo está pasando francamente mal, de muchísima gente que lleva más de 1 año y 2 años en el desempleo, hemos hablado siempre del drama del desempleo juvenil y del drama de las personas mayores de 50 años que tienen serios problemas para poder incorporarse otra vez al mercado laboral. Bueno, pues decir que estamos en el 2015, que en el 2018 se puede estar en un 8%, yo creo que puede generar una serie de frustraciones y de falsas expectativas, y a mucha gente decir cómo soy incapaz yo de poder encontrar empleo. Y con el tema, y lo termino con esto, con el tema del emprendimiento y la necesidad de los emprendedores, que os lo decía antes, que es que me pone muy nerviosa la palabra emprendimiento, lo que ha sido empresarios autónomos todavía. Claro, llega un momento que al final tiene la sensación alguno que alguien que está en el paro casi como que la culpa es suya, porque ahora parece que todo el mundo puede ser emprendedor, todo el mundo puede ser empresario. Oiga, que no.
no, que tampoco funciona esto así. Entonces, hay como esa doble culpabilidad. Usted está en el desempleo porque además le da la gana, porque además si no usted podría ser emprendedor o empresario. Luego podríamos entrar que no hay ningún tipo de bonificación ni de ayuda ni vale todo el mundo. Pero luego además, este tipo de discursos que se lanzan, yo creo que con cierta, pues llevado por el optimismo, no sé exactamente del cual, no, pero por la realidad de una empresa globalizada, internacionalizada, pero claro que no es extrapolable asumiendo el porcentaje que incluso dicen de crecimiento en esta comunidad autónoma, sostenido en el tiempo, que sabemos que es complicadísimo, ponemos en un 2%, un 2,5%, para poder estar en porcentajes de desempleo de antes de la crisis, es que no son 10 años como nada. O sea, es así. La última mesa que hablamos de lo yo creo que mismo, un poco de seriedad. Necesitamos crear empleo a gran velocidad y de calidad. Yo lo primero, no puedo estar más, estamos los tres absolutamente de acuerdo en el tema de la formación, de la educación y la formación, pero la educación, la familia, la formación en la escuela, en el instituto, en la universidad, eso es clarísimo y urgentísimo, llegar a un gran acuerdo, un gran pacto de Estado con partidos políticos y agentes sociales y quien sea, y con recursos y darle durabilidad. Claro, sin recursos es imposible, y darle durabilidad al tiempo y olvidarse y politizar eso, porque ese es un tema serio. Eso nosotros en ADEA llevamos desde enero hablando de ese tema, todos los foros, todos los meses en la convención, la oportunidad, por terminar en esa parte de la educación, la oportunidad que puede tener aquella universidad que entienda esto como futuro, que puede ser la mejor universidad de España, aquella que se lance a lo que es, y ahí enlazo probablemente con lo que quería decir César Abierta, las TIC, la sociedad del conocimiento, los contenidos digitales. Hay todo lo que es la revolución digital, que es tangencial, que afecta a todos los sectores, ahí se va a generar empleo. Bueno, de hecho, hoy la demanda que hay no se cubre porque no hay gente formada y especializada. O sea, en Europa probablemente en 2 años haya falta como unos 5 millones. De esos 5 millones probablemente, pues nosotros vamos un poquito más retrasados en todo lo que es la revolución digital, como 1 millón de empleos para España, solo en el sector. Yo estoy convencido que César Ayerta, cuando hablaba de eso. Se refería en una parte a eso. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que todos los informes que venían, la verdad que el mundo se mueve muy rápido, veníamos recibiendo informes de crecimientos del 1,5, del 2, incluso decíamos, bueno, para crear empleo, en este país siempre se ha creado un empleo por encima del 2, pero probablemente por la estructura actual del paro, con 1,5 crearemos empleo. Es que estamos con escenarios que ya nadie duda, por encima del 2,5, incluso hablan del 2,7. Ahí se va a crear empleo sí o sí, pero si concretamos toda la revolución digital, el crecimiento, a eso habría que añadirle a 2 fenómenos que estamos viviendo ahora y que nos van a beneficiar, nos están beneficiando: los bajos precios del barril del petróleo. Eso está beneficiando sin duda a ser más competitivo, a vender más, y la paridad dólar-euro. En estos momentos la revalorización del dólar sobre el euro hace que también vuelves a ser más competitivo. España está siendo el segundo país de Alemania en previsiones de crecimiento, los que más países crecen de Europa. Y en cuanto a emprendedores, no cabe la menor duda que al final de llevar hablando todo el mundo, a lo mejor manidamente, en exceso y sin enfocar muy bien durante mucho tiempo en este país de ello, pues se ha pasado a que una reciente encuesta, el 45% de los españoles, de los jóvenes españoles, dicen que quieren ser emprendedores, cuando hace 2 años, cuando se hacía una encuesta a los que salían de la universidad, el 65-70% quería ser funcionario. Con lo cual, algo se ha cambiado. Y realmente... Que no tiene perspectivas de empleo, entonces la gente va a decir, yo estoy convencida que bueno, pues emprendedor, claro, pero no Patricia, hay, no hay empleo. Pero que sí, que hay una realidad. No es verdad, esta semana, es muy dura, en el mundo, mira, esta semana hemos conocido, y lo conocemos casi todas las semanas, no sé si lo ha publicado el Heraldo quién, 2 jóvenes que han creado una app para... ¿Tú sabes lo que? No se puede coger lo de la anécdota en esta... Pero igual que que no me es una decías anécdota. al revés antes para justificar que pero no Patricia, puede ser... No, es que han salido dos Patricia, chicos que han triunfado con 25 pero Patricia, que no es una anécdota, que no es una anécdota, que es una realidad, que hay así de casos. Y hay así de gente de la universidad con máster, con doctorados, que se tiene que marchar fuera, pues claro, al exilio económico, porque no todavía encuentra absolutamente porque nada. Todavía hay 4 millones y pico de parados, Salvador, claro que los hay. El 50% yo digo de cada 2 jóvenes de Aragón Patricia, no yo hablo, encuentra empleo. Yo hablo, esa es la realidad Patricia, que nos movemos. A mí Patricia, me yo hablo, fuera
Yo estoy hablando de tendencias, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y hay unas tendencias claras, reales, tangibles. Habla de aquí a 4 años, no es tendencia, esto algo, es hoy. Patricia, que algo está cambiando. Que está cambiando, sí, lo que no sé para bien. Algunas cosas mejorables, pero yo creo como Salvador que los datos macroeconómicos esos son objetivos y son claros, que no podemos convertir lo que es una excepción desgraciadamente abusiva en una generalidad, que es lo que estábamos hablando antes, y eso no es incompatible con el hecho de que culturalmente la sociedad española se haya cambiado el chip, que eso es importante, porque el emprendimiento no es solamente montarse... Yo creo que es porque no hay capacidad de encontrar. Pero eso es bueno o malo. No es solamente montarse un negocio, sino siendo trabajador por cuenta ajena, tener iniciativa, contribuir a generar ideas, en fin, un montón de cosas. Eso no es malo. Esa es la cultura por eso digo que no es incompatible, yo creo que y eso es la cultura por la del realidad y la situación. Pero que no es malo, aunque sea por la realidad, no es malo. Se nos ha ido el tiempo, Rosa. Es que no es malo. Como están ellos ya riñendo, lo dejamos. No, pero el próximo día retomaremos, si queréis, con este tema o del emprendimiento. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Les recordamos que volvemos el lunes como siempre. No se vayan porque les dejamos con una información que seguro les interesa sobre el 75 aniversario de la Academia General Militar de Zaragoza. Buenas noches.